Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte. Florentino lo ha vuelto a hacer. Estamos un pasito más cerca de la Superliga. Así será la Superliga, 64 equipos divididos en 3 divisiones. La Star League con 16 equipos, 2 grupos de 8. La Gold League, 16 equipos, 2 grupos de 8. Y la Blue League, 32 equipos, 4 equipos de 8. Bueno, pues vamos a comenzar la vuelta al mejor estadio del mundo. Aquí tenemos a la derecha un camión de AirTrans. Ya sabéis que es el encargado de transportar estas lamas al Estadio Santiago Bernabéu, pero imagino que vendrá no a dejar lamas, sino a recoger algún tipo de material. Ahí podemos ver al fondo ya el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, realmente no se ve, pero ya os lo digo yo, que está justo detrás de este edificio naranja. Mientras tanto, dale a like y suscríbete. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 21 de diciembre del 2023. Ya casi a comernos las uvas in the nights y a cambiar de año. Así que nada, vamos a comenzar la vuelta y luego accederemos al interior. Una vez más, don Florentino Pérez cambiando la historia del fútbol con la Superliga. De momento no es oficial que tengamos la Superliga, pero al menos no pueden sancionar a todos esos equipos que quieran hacerla. En este caso, Real Madrid, Barcelona de nuestra liga. Yo la verdad es que estoy a favor de que los clubes sean dueños de su destino, de que ya no haya intermediarios, y me parece atractiva la idea de que sea una liga con distintas divisiones donde habrá ascensos y descensos. Es una competición distinta a la Champions, está claro. Y en teoría también estoy a favor porque van a emitir los partidos de forma gratuita. Que luego eso a lo mejor dura 4 días, pero bueno, es una buena iniciativa. Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal. Estamos aquí en la esquina de la Torre B, como podéis ver y observar en esta zona de Concha Espina. Ayer ya vimos cómo estaba una de las grúas del elenco de Aguilar, pues terminando de colocar esas lamas de cierre en esa zona de visetas, en la parte de la fachada sur y en la esquina de la Torre B. Vamos a ampliar un poquito más para que veáis que están trabajando en esa zona, y dentro de muy poquito veremos cómo terminan de anclar y alinear esas nuevas lamas en esta esquina del fondo sur. Vamos a esperar a que se ponga en verde. Ahí podéis ver cómo están preparando la colocación, la futura colocación de las pantallas, esas correspondientes a esas puertas que tenemos en la zona de la Torre B, ya encarando Concha Espina. Esto de aquí pues es inminente que la coloquen. Bueno, ya está colocada. Ya está colocada y tenemos el cartón justo encima para protegerla. Ahí lo podéis ver. Acaban de colocar, o está recientemente colocada, esa pantalla, ese banner LED correspondiente a esa entrada. Bueno, pues cruzamos, ahí podemos ver los trabajos que han ido ejecutando en estos 2 nuevos carriles después de tanto tiempo, tanto tiempo. Ahí podemos ver cómo los han pintado, el carril bus ahí al fondo. Veremos a ver por qué les surge ya pues abrir toda esta calzada, todas estas zonas. También vimos cómo ensanchaban y reubicaban ese semáforo que tenemos ahí, y que luego veremos cuando pasemos por la zona de Concha Espina y accedamos al interior. Y tenemos trabajos en los anillos de la Torre B, o al menos en la parte inferior de la fachada. Parece que están con la radial. Sí, están ahí con la radial. No sé qué es lo que pueden hacer, pero bueno. Y también podemos ver como hay al fondo, en un pequeño sector, perdón por el zoom tan brusco que acabo de hacer, faltan sectores de esas hojas en vertical que tienen que seguir instalando y que no pueden porque chocan con la propia estructura. Dejamos el modo gran angular y nos vamos hacia el lateral oeste. Aquí vamos dejando atrás la esquina de la Torre B, esos trabajos que están realizando en la parte inferior de la fachada, y ya encaramos, ya oficialmente entramos en el lateral oeste, de aquí castellana, del Estadio Santiago Bernabéu. Ya dijo ayer Maribel, noticias fresquitas y oficiales,
de Florentino, que habrá solución con el tema de las lamas. Es necesaria la ventilación, es necesaria esa separación que hay entre lama y lama en esta parte de la fachada oeste, así que pues parece que no van a cambiar las lamas y sí ejecutarán algún plan B para que no se vea tanto el interior. Pero bueno, lo que decíamos en un principio es que al final esa separación es necesaria para la ventilación del Santiago Bernabéu. ¿Os acordáis, no? Del camión, del tráiler que hemos visto antes. Pues aquí lo tenéis. Precisamente vienen a recoger material, todo este material que han ido utilizando en la remodelación y que por lo tanto pues ha llegado a su fin y ya están en proceso de recogida para llevárselo a su delegación, a la delegación correspondiente. Ahí podemos ver la fachada, tenemos las puertas, esas puertas del lateral oeste, han ido incorporando ese material Black Magic para dar continuidad a todas y cada una de ellas, a falta de colocar también muchas puertas. Es verdad que tenemos ya bastante material colocado, pero aún faltan muchos lugares por colocar y que imagino que en estos días que tenemos de parones hasta el próximo partido continuarán con todos esos trabajos. Ahí lo tenéis. Venga, dejamos el modo gran angular y vamos a seguir andando, transitando por el lateral oeste y hacia el fondo norte. Bueno, pues aquí seguimos navegando, andando por la parte de Castellana. Me hace mucha gracia que diferentes clubes de España han publicado tweets en contra de la Superliga, tipo Tenerife, tipo Villarreal, tipo Valencia, Cádiz, el Granada, el Real Valladolid, dando a entender que las conclusiones del TJUE asegura que una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. También ha puesto tweet el Levante. Bueno, está claro que al final el Real Madrid va a tener más enemigos, más antimadridistas, y por supuesto todos estos equipos que se están quejando de la Superliga es que están financiados por la Liga, está clarísimo. Venga, seguimos avanzando. Bueno, noticia de última hora, el Atlético de Madrid también se opone a la Superliga. Estoy flipando, de verdad. Luego queremos todo, queremos todo, pero a la vez no queremos nada. Bueno, aquí tenemos una de las grúas del elenco de Aguilar. Ahora mismo está descansando, pero ha puesto a que esta de aquí era la que estaba trabajando en el día de ayer en esa parte del fondo sur que hemos comentado, con la colocación de esas lamas en la parte de las vísceras. Seguimos avanzando, lo dicho, llegamos a la esquina de la Torre C. Ahora veremos el fondo norte, a ver si tenemos alguna que otra novedad interesante para contarla en el vídeo de hoy. Madre mía, el revuelo que se está formando con todo esto de la sentencia de la Superliga. Pero bueno, lo seguiremos comentando aquí en el canal y seguiremos tratando de informar todo lo que se pueda y las últimas noticias que salgan. Vamos dejando atrás la fachada oeste y va a cruzar, pero viene un coche in the night. Ahora ha frenado a última hora, así que me daba tiempo. Dejamos atrás la esquina de la Torre C también y entramos. Mirad cómo va quedando esa parte de ahí, qué bonita. Madre mía. Oye, ¿están haciendo una chasca ahí o qué? ¿Están haciendo una chasca o qué? Bueno, venga, dejamos atrás la fachada oeste y la esquina de la Torre C y vamos a entrar también ya de lleno en el fondo norte, y que puedo ver desde aquí que también han colocado otra pantalla de forma paralela a la Torre B. Ahí podéis ver cómo han colocado una nueva pantalla, un nuevo banner al lado de la puerta número 9, y que irán también colocando en esas puertas más cercanas a la Torre C. Ahí dejamos atrás la esquina y bienvenidos al fondo norte. Bueno, hemos estado al tanto de todo lo que va ocurriendo en la parte del fondo norte con la colocación de ese material para dar continuidad a las pantallas. Sobre todo predomina también aquí en el fondo norte, a falta de colocar ese Black Magic en las puertas más cercanas a las torres, pero grandes avances se han visto en toda esta zona. Ahí podemos ver también acopiado en el suelo los asientos que van retirando y que van sacando del interior. Ahí podéis ver esos trabajos que están llevando a cabo en la parte de tribuna y también en la parte del segundo anfiteatro del fondo norte.
ahí los dejan acopiados y luego ya se los llevan. Creo que vas en prohibida, chavalote. Sí, tú, el del monopatín. Luego pasa cualquier cosa y ay, es que tal, es que Pascual. Avanzamos. El Bayern de Múnich en contra de la Superliga. El Manchester United también en contra de la Superliga. Pero ¿qué está pasando aquí? Hay que acabar con el monopolio de la UEFA y la FIFA, de verdad, ¿eh? Hay que acabar. Que no se crean los reyes del mundo. Venga, seguimos avanzando. Dejamos atrás el fondo norte y Rafael Salgado. Ojo, a ver. Respaldos. Respaldos tapizados. Esto lo acaban de traer ahora mismo. Lo están dejando ya a los pies, a la base de... ¡Oh, lo que cochazo! ¡Wow! A la base de la torre D. Ayer ya vimos cómo empezaban a quitar los carteles. Parece ser que iban a colocar de forma inminente las pantallas. Pero bueno, pues sigue un poco parado. Están un poco parados los trabajos aquí, en la parte norte del lateral este. Ya vimos cómo colocaban las hojas en vertical, en la parte superior, en la parte inferior. Pero de momento pues falta por colocar las correspondientes pantallas, esos banners LED, en la parte central, como van a tener todas las puertas de los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, tenía muchas ganas de llegar a esta parte del Estadio Santiago Bernabéu porque ya ayer vimos cómo empezaban a trabajar en esta pradera que tenemos en Padre Damián. Vimos cómo empezaban a colocar todas esas plantas desde el acceso al parking hacia esta parte más cercana al palco de honor, y ahí podemos ver cómo están trabajando en esta zona. Vamos a ampliar porque además podemos ver cómo marcan las zonas donde están pues todos esos huecos correspondientes para plantar toda esta vegetación. Aquí si liberamos un poquito el zoom lo podemos ver, y luego ya con las herramientas correspondientes pues crean esos agujeros para plantar ya esas macetas que tenemos en la parte superior de la misma pradera. Así que ya pues falta muy poquito por terminar. Falta este pequeño sector y al fondo tenemos los nuevos árboles. Estoy viendo que en esas puertas más cercanas al palco de honor han empezado a colocar pues ya el material previo a la colocación e instalación de esas pantallas y banner LED. Ahí lo podéis ver. La gente es que pasa, tío, sabe que estoy grabando y es que no agachan un poco la cabeza ni nada, tío. Es que de verdad... Venga, vamos a andar hasta la Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a seguir navegando mientras andamos. Seguimos grabando para que te puedas sentir aquí conmigo. Bueno, es más, vamos a cruzar porque yo no sé cómo se forma tanto atasco ahora aquí en Padre Damián durante estos últimos días. Pero bueno, vamos a avanzar. Aquí tenéis ya de cerca esas nuevas plantas que han ido colocando. También los árboles y los postes que tenemos nuevos en las diferentes zonas de la Plaza de Sagrados Corazones, y esta transformación que va a sufrir esta parte del Estadio Santiago Bernabéu de forma pública, que va a ser pues la verdad que va a quedar muy, pero que muy bien. Así que seguimos avanzando, llegamos a la Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a pararnos ahí, si está la puerta abierta, porque creo que están comiendo ahora. ¿Qué están realizando en la Plaza de Sagrados Corazones? Madre mía, el cante que me lleva el tío. Venga, seguimos avanzando. Sé serio, JR. Ahí podemos ver otra de las praderas que tiene la Plaza de Sagrados Corazones, donde vimos cómo comenzaban a colocar toda esa vegetación. Seguro que diréis, madre mía, no sé cómo pueden tratar así a las plantas. Uy, me fastidia todo de la obra. ¿Esos árboles? Joder, no tienen hojas. Madre mía, de verdad, de verdad. Ahí tenemos una de las praderas, lo dicho, la primera donde empezaron a colocar todas esas plantas que van trayendo poco a poco a medida que van terminando con esas zonas donde empezaron. Ole ahí.
Y también esta pradera que tenemos a la derecha y que hemos visto hasta hace unos segundos, que es donde siguen también colocando diferentes plantas. Al fondo vamos a ampliar, ahí podemos ver la nueva estructura que han colocado, esa parte de ahí vemos los nuevos ladrillos, las nuevas paredes para cerrar toda esa zona. Así que dejamos esta imagen y nos vamos hacia el fondo sur. Dejamos atrás la plaza de Sagrados Corazones. Vemos cómo va cambiando, cómo se va transformando toda esta localización. También podemos ver todos los trabajos que están llevando a cabo en las nuevas puertas, esas puertas más cercanas a la torre. Ah, mirad cómo han ido tapando esa zona de ahí, donde ahí podíamos ver el Torreón Sur. Hoy ya no podemos ver nada, solamente la estructura para las puertas, esas nuevas puertas que dentro de poco ya recibirán las nuevas pantallas. Ojito, cuidado para el próximo partido, porque veremos grandes novedades respecto al último, Va a ser increíble. Bueno, pues ahora sí que sí, estamos de forma oficial en Concha Espina. No me puedo ir de esta zona sin antes captar esos nuevos módulos de pantalla que han ido colocando en esta puerta 36-38 y en esta más cercana a la torre A. Ayer ya vimos la 36-38, esa nueva pantalla, y ya en el día de hoy tenemos también una nueva pantalla en esta puerta. Así que, lo dicho, en el exterior están on fire. Bueno, sin nada más que decir, en la parte del fondo sur, sin ninguna novedad aparente en comparación al día de ayer, pues vamos a despedirnos del fondo sur y nos vamos para el interior. Te espero allí, vente conmigo. Bueno, pues llegamos un día más al Tour Bernabéu. Hoy es jueves 21 de diciembre del 2023. Hoy hemos sabido la sentencia sobre el tema de la Superliga. Estamos todos muy contentos, sobre todo los aficionados madridistas, así que empezamos un día más la aventura de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu. Un segundo, voy a limpiar la lente. Bueno, pues parece que algo mejor. Ahí tenemos el tablero en las pantallas del lateral este. Tenemos las pantallas encendidas también en el fondo norte. Vamos a ver qué novedades tenemos en el día de hoy. Ahí podéis ver cómo están empezando a colocar las redes anticaída en esta esquina del fondo norte con el lateral este. Así que veremos, a ver, ya sabéis que han empezado a colocar esas mallas LED en la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ya sabéis que la primera siempre cuesta, así que una vez que terminen con esa, vamos a ver cuánto tardan en colocar las tres restantes. Seguimos avanzando. Antes de ir a la vista panorámica del Tour Bernabéu, vamos a asomarnos por aquí para ver tímidamente y levemente si tenemos encendidas las pantallas del lateral oeste, y efectivamente lo que pasa es que estamos muy debajo de estas pantallas y no lo podemos ver bien, pero se aprecia perfectamente que están encendidas y tienen las mismas proyecciones y animaciones que las pantallas del lateral este. Ahí lo podéis ver. Incluso los andamios, esos andamios que facilitan la colocación e instalación de esos aparatos para la calefacción, y que ahora veremos. Seguimos avanzando. Jueves 21 de diciembre, aquí estamos un día más en el interior del Estadio Santiago Bernabéu para ver los avances y ver esas cositas interesantes, muy ricas, fresquitas, que podemos sacar aquí en el vídeo, y por lo tanto que estéis al tanto de todo lo que va sucediendo, tanto en el interior como en el exterior. Esta chica está llorando. Increíble, tío. Wow. Yo que vengo aquí todos los días, ya no lloro. Al principio sí lloraba, pero ya no lloro. Ya se me ha pasado. Bueno, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy jueves 21 de diciembre del 2023. Las dos primeras ligas, la Star League y la Gold League, cuentan de 16 clubes cada una, mientras que la Blue League está compuesta por 32 clubes. Participación basada en el mérito deportivo sin miembros permanentes. Ascensos y descensos anuales entre ligas. El acceso a la Blue League será en base al rendimiento en las ligas nacionales. Los clubes jugarán partidos de ida y vuelta en grupos de 8, sumando un mínimo de 14 partidos por club
al año. Al final de la temporada, una fase eliminatoria decidirá los ascensos y los clubes campeones de cada liga. No habrá más jornadas europeas que las ya previstas en las competiciones actuales, y los partidos entre semana no interferirán con el calendario de las ligas nacionales los fines de semana. En el primer año de la competición, los clubes serán seleccionados en función de un índice de criterios transparentes basados en el rendimiento. Las reglas de sostenibilidad financiera y transparencia serán claves para garantizar una competencia justa entre todos los clubes participantes. La competición femenina propuesta seguirá los mismos principios que las ligas masculinas. La Star League y la Gold League contará con 16 clubes cada una, divididos en dos grupos de 8, con partidos de ida y vuelta y un mínimo garantizado de 14 partidos por club al año. Al final de la temporada, una fase eliminatoria decidirá los ascensos y los clubes campeones de cada liga, ascensos y descensos anuales entre las dos ligas y un acceso a la Gold League basado en el rendimiento en las ligas nacionales. Y habrá plataforma gratis para seguir las noticias y los partidos de la Superliga. ¡Qué buenas noticias, eh! ¡Qué buenas noticias! Bueno, pues bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver los avances que tenemos en el día de hoy. Estoy flipando con la parte de tribuna, porque ya tenemos los nuevos asientos colocados, después de que han estado estos días quitando y retirando los antiguos asientos. Estoy flipando in the night. Bueno, pues dejamos el modo gran angular. Os voy a enseñar la parte del fondo norte, fondo sur, lateral este y también parte de la estructura del lateral oeste. Así que vamos a ver qué avances tenemos. Aquí en una primera imagen, un primer vistazo, podemos ver la losa del terreno de juego. Esta parte de aquí ya totalmente despejada, así que no van a seguir colocando malla LED en esa zona. Ahora veréis, ahora vamos a ver la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Mientras tanto, vamos a ver la parte de la losa del terreno de juego. Lo que creo que están preparando es la esquina del fondo norte con el lateral este, esa esquina que hemos visto cuando entrábamos al interior. Así que es por eso que a lo mejor no continúan los trabajos en esa estructura del fondo sur. Pero mientras tanto, ahí vemos la losa del terreno de juego. Seguimos viendo esas lámparas en la parte central para que no estorbe en la zona de la grada abatible. Así que es por eso que llevamos viendo tanto tiempo estas lámparas en la parte central de la losa, para que tampoco cree mucho problema a la hora de trabajar también en la losa del terreno de juego. Ahí podemos ver también la parte norte, por así decir, de la losa. Hemos visto estos días cómo subían una nueva estructura a la parte superior del estadio, un poquito más abajo de la zona de la cubierta. Ahora lo sacaremos, don't worry and be happy, no os preocupéis. Ahí podemos ver otra de las estructuras para la acústica del estadio, del nuevo Bernabéu. De momento solamente tenemos la estructura ahí. Al fondo tenemos los demás componentes, los demás elementos que compone esa gran estructura. Ahí podemos ver esos dos altavoces, esos dos line array minis, la verdad, comparándolos con los que ya hay. Así que eso tendrán que acoplarlo a esta estructura una vez que esta estructura la tengamos ya en su sitio. Y bueno, de momento la losa del terreno de juego, como podéis ver, no tenemos más grúas, no tenemos camiones, no tenemos más material, después de haber colocado esas mallas LED en esa esquina del fondo sur con el lateral oeste. Dejamos el modo gran angular. Vamos a pasar a ver la zona del lateral este, porque estoy viendo muchísimo movimiento en esas zonas VIP, en esos asientos VIP. Ahí podéis ver como ya esta parte de tribuna tiene los nuevos asientos. Esta parte de tribuna que conecta con el lateral este y que hemos visto durante tanto tiempo cómo resistía este sector a la colocación de los nuevos asientos. Ya en el día de hoy podemos ver esos nuevos asientos azul marino, azul navy, en la parte de la grada baja, grada alta, en la zona de tribuna, y tenemos ya todos los sectores, todos y cada uno de ellos del lateral este ya con los nuevos asientos. No se escapa ningún sector, no se escapa ningún lugar. Aquí os dejo esta imagen para que lo veáis, para que lo comprobéis. Grada abatible con los nuevos asientos, grada baja y grada alta, la zona de tribuna también, ya todos los sectores correspondientes al lateral este. Tenemos también la parte del primer anfiteatro
los nuevos asientos también en la línea de palcos entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí tenemos también los nuevos asientos en la parte del segundo anfiteatro, tercer anfiteatro y por supuesto el cuarto anfiteatro del lateral este que llevamos viendo tanto tiempo con los nuevos asientos. Vamos a seguir repasando. Nos habíamos quedado en la parte de la grada baja y grada alta. Hemos visto estos días cómo trabajaban en esta zona. Ahí podemos ver esos compartimentos que están creando de asientos entre la zona de banquillos y el palco presidencial. Básicamente estos son los trabajos que tenemos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, que predomina y que se focalizan más en estos días. Ahí lo podéis ver, mirad cómo están colocando esa especie de funda, esa funda definitiva, a esas barandillas negras que han ido colocando en los laterales de esos pasillos. Aquí os dejo esta imagen generalizando ya todos estos trabajos que se están llevando a cabo en estos asientos VIP. Ahí lo podéis ver. Seguimos avanzando, vamos a la parte sur, pero seguimos en el lateral este. Toda esa zona de ahí donde ya tenemos los nuevos asientos, como decíamos antes. Vamos a subir un poquito más para visualizar también esos palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro, al menos lo que podemos ver desde esta ubicación. Poco a poco ya irán habilitando y también, como dijimos ayer, irán desmontando esa estructura que tenemos en la Plaza de Sagrados Corazones, porque la crearon, la montaron pues exclusivamente para suplir estos palcos VIP que estaban en construcción y por lo tanto aún no estaban habilitados, no estaban listos para la captación de aficionados. Por lo tanto, a medida que vayan habilitando todos estos palcos, pues ya irán desmontando esa estructura que tenemos, como decimos, en la Plaza de Sagrados Corazones. Lo siento más que nada porque no podemos apreciar muy bien lo que están haciendo en el interior. Más que nada desde aquí podemos sacar pues lo que estamos viendo y lo que vemos todos los días. Y bueno, intento siempre ampliar y ver todo lo que se pueda, pero no siempre es suficiente. Sobre todo por el día se ve muy bien. Pero bueno, ya hasta el próximo partido nos veremos más o menos lo que están haciendo, o hasta incluso si ya tendremos operativos y listos los palcos que tenemos entre el primer y segundo anfiteatro y estos que tenemos en pantalla entre el segundo y tercer anfiteatro. Ahí podéis ver hasta incluso están preparando la colocación ya de los nuevos asientos. Ahí podéis ver lo que parecen pues abrazos desde aquí o algún tipo de acople o soporte para colocar los nuevos asientos. También creando secciones, por supuesto, como una especie de terracita, como no iba a ser menos y como no iba a ser diferente a los otros palcos que ya tenemos listos y operativos en el resto del estadio. Esto es lo que puedo divisar desde aquí. No creo que la vista me falle, pero al menos esos soportes negros pueden indicar la instalación de esos nuevos asientos en la parte de la terraza. Ya veremos a ver. Creo que dentro de poquito vamos a salir de dudas, porque si ya están ahí, eso es porque dentro de poquito veremos el resultado final. Ahí podemos ver la parte del tercer anfiteatro. Al fondo tenemos, ojo, tenemos una nueva animación en las pantallas del lateral oeste, pero no, esta de aquí reflejan estas pantallas del fondo sur. Además podemos ver ahora mismo, sí, estas de aquí son las que reflejan en esas mámparas. Qué susto, digo, ya han cambiado de animación en las pantallas del lateral oeste. Aunque bueno, ya hemos visto estos días cómo cambiaban de colores, de animaciones, después de tanto tiempo viendo ya configuradas las pantallas de esta estructura que tenemos justo encima de nuestra cabeza. Subimos un poquito más la mirada. Durante estos días no estamos viendo mucho movimiento en esta zona, ya prácticamente han terminado, a falta de pequeños sectores que faltan por rematar, como ese de ahí.
y también todos esos paneles que han ido incorporando en la parte superior del cuarto anfiteatro. Ahora que veo estos altavoces, imagino que dentro de poco ya veremos cómo se los llevan y cómo los retiran del interior del Estadio Santiago Bernabéu. Otro repasito a la parte del cuarto anfiteatro, como todos los días, hasta que terminen los trabajos en toda esa zona, y podemos ver el movimiento que hay en la parte del Skywalk, ese paseo 360 grados en la parte del lateral este, donde están trabajando ahí justamente en la zona de viseras. Y aquí tampoco han terminado, como podéis ver y apreciar. Aún queda al descubierto esa tubular que tienen que seguir tapando. Ahí tenemos las pantallas del lateral este encendidas, como ayer, como antes de ayer. Diferentes pruebas, diferentes imágenes para dejar todo listo, para ir dejando todo listo, y que dentro de muy poquito, cuando ya estén las esquinas totalmente finalizadas, veamos en 360 grados ya completamente encendido y operativo. Por cierto, vamos a irnos a esta esquina porque estoy viendo bastante movimiento. Ahí podemos ver en la parte central de esas 3 filas de la estructura cómo han ido colocando esa red anticaída, y es que parece que están preparando ya la colocación de las mallas en esta esquina, o al menos están colocando las redes anticaída para dejarlo todo listo, y después de finalizar la esquina del fondo sur con el lateral este, ya pues empezar con la parte norte, en este caso con la esquina del fondo norte con el lateral este, y también la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, esta que os voy a enseñar ahora mismo. Ahí lo podéis ver, con las redes anticaída ya colocadas al menos en los 2 niveles inferiores, que parece ser que son los lugares idóneos para trabajar para la colocación de esas mallas LED. Ahí lo podéis ver, la pantalla también del fondo norte encendida, como siempre la publicidad de Electronics. Vaya publicidad que le hacemos todos los días. Y la cubierta abierta en el día de hoy. Ayer la vimos cerrada, hoy la vemos completamente abierta. Las cerchas del lado norte en su parking correspondiente, además no se salen ni 1 centímetro de lo que viene siendo el parking fijo. Y las cerchas del lado sur igual, en la misma posición que las cerchas que acabamos de ver en su parking correspondiente, y no se sale ni 1 centímetro tampoco de la parte de la cubierta fija. Dejamos el modo gran angular, hemos visto el lateral este, ahora veremos el fondo sur. Vámonos al fondo norte. Bueno, pues vengo a recordarte que puedes dejar tu like y suscribirte. Ahí tienes la grada baja y grada alta del fondo norte, más la parte de tribuna. Ahí tenemos uno de los accesos al hipogeo. Y vamos a subir un poquito la mirada porque quiero que veáis la parte de tribuna. Hemos visto estos días cómo quitaban los antiguos asientos, ahora ya vemos los nuevos. También vimos ayer en el vídeo diario aquí en el canal cómo estaban anclando y posicionando definitivamente ya estos asientos de la parte de la grada de tribuna. Ya en el día de hoy pues los tenemos todos completamente anclados y atornillados a la zona. Ahí lo podéis ver, hasta incluso también esa parte, ese sector de tribuna que hemos hablado antes, que corresponde al lateral este. Seguimos subiendo escalones, seguimos subiendo niveles, nos vamos al primer anfiteatro, esa línea de palcos que ya lleva tiempo operativa, habilitada, con los nuevos asientos. Primer anfiteatro también con los nuevos asientos, y hemos visto también estas últimas semanas y estos últimos días cómo cambiaban los antiguos asientos en la parte del segundo anfiteatro, dando lugar a la colocación de los nuevos, y ahí podemos ver cómo siguen trabajando en la colocación de esos asientos abatibles, sí, abatibles, como podéis ver en la parte central del segundo anfiteatro, de aquí del fondo norte. Han ido colocando los soportes, como podéis ver, esos soportes metálicos, para poder sujetar, para poder apoyar perfectamente
esos nuevos asientos en este sector central del segundo anfiteatro. De momento están acopiando esos nuevos asientos y en breve, imagino que esta tarde, empezarán a colocar ya todos esos asientos en su correspondiente lugar. Ahí arriba parece que hasta incluso siguen atornillando, anclando, apretando todos los tornillos correspondientes a esos soportes que, valga la redundancia, soportará todo el peso y la ayuda a la instalación de esos nuevos asientos. Y como podéis ver también en la parte más cercana al lateral este, tenemos, aunque no se vea muy bien por la sombra ahí al fondo, los nuevos asientos ya colocados desde hace ya pues unas pocas horas. Dejamos el modo gran angular, ahí vamos viendo todas estas imágenes, todos estos sectores del fondo norte. También hemos visto hace ya bastante tiempo, la verdad, cómo cambiaban estos asientos, colocando los nuevos en estos sectores del tercer y cuarto anfiteatro, llegando hasta la parte central. Y desde la parte central hacia la parte este, ahí podéis ver que aún falta trabajo por realizar. Veremos a ver si da tiempo antes del partido contra el Mallorca a cambiar los antiguos asientos por los nuevos y también a trabajar en los pasillos, pintando ese color gris simbólico del nuevo Bernabéu. Vamos a ampliar un poquito ahí hasta verles las cejas desde cerca. Hay veces que en los propios partidos, en los propios eventos, pues suceden cosas, se puede romper algún asiento, se puede deteriorar, y aprovechan ahora, entre partido y partido, en los parones, para arreglar, para reformar toda esa zona, y es posible que esos pedazos de cracks es lo que estén haciendo en estos precisos instantes. Subimos un nivel más, en este caso ya último, el cuarto anfiteatro. Tenéis en la parte superior esa valla blanca, también esa valla blanca que ha estado separando la zona de la grada con los trabajos que han ido ejecutando, con la colocación de esas pantallas, ese material para la acústica, para mejorar la acústica del estadio. Veremos a ver qué es lo que realizan ahí, cómo tapan estas tuberías, estos conductos, o si lo dejan así. Me cuesta pensar y me cuesta creer que se lo dejen así, pero bueno. Y seguimos viendo también en esta zona los andamios, aunque creo que están desmontando ya gran parte de ellos, porque ayer vimos en esta zona de aquí también andamios y ya parece que queda solamente una fila de andamios. Ahí podéis ver el Sky Bar, el restaurante panorámico que tenemos en la esquina de la Torre D. El otro día por la noche lo vimos perfectamente en el interior. Falta mucho por hacer, pero ya en realidad estamos en la fase final. Veremos a ver en qué mes del año 2024 tenemos ya lista esta estructura. Veremos a ver. Ahí tenemos las nuevas líneas de altavoces. Hemos visto estos días cómo subían ya por fin esa estructura y también sus componentes necesarios, en este caso sus altavoces, esos mini line array, esa línea de altavoces que tenemos ya colocadas en esta estructura. Y lo dicho, también tenemos una nueva estructura para la acústica del estadio, acopiada en la parte de la losa del terreno de juego, y veremos a ver cuándo y dónde lo colocan. Visto el lateral este, visto el fondo sur, vamos a pasar, ahora que tenemos por aquí las imágenes de la estructura del lateral oeste, a ver los trabajos que están realizando con la colocación de esos aparatos para la calefacción, sobre todo que hemos visto en la parte sur, desde la parte central hacia la parte sur. De momento aquí están los andamios, las plataformas para trabajar en este lugar, pero de momento no consigo apreciar que hayan colocado esos calefactores que hemos ya hecho en esta zona que os voy a enseñar ahora. Ahí lo veis, aparte que ya se puede apreciar esos aparatos como han ido colocando. Y a ver, uy, digo, ¿lo están probando? No creo que lo estén probando cuando hay un trabajador ahí al lado. Es que lo he visto bastante anaranjado el interior. Bueno, lo dicho, ahí podéis ver desde la parte central hacia la parte sur
cómo han ido colocando todos estos elementos para la comodidad del espectador cuando está aquí viendo un partido, viendo un concierto, viendo un partido de tenis, viendo un partido de la NFL, whatever. Ahí lo podéis ver. Y las pantallas, esas 3 pantallas que han ido configurando con los correspondientes paños en esas 3, un total de 10 tendremos en la parte interna de la cubierta del Estadio Santiago Bernabéu, justamente en la parte de atrás del videomarcador 360 grados, para que los que estén, los aficionados, los espectadores que estén en el cuarto anfiteatro puedan ver lo que están proyectando en el propio videomarcador. Ahí lo podéis ver. Y vamos a pasar a ver prácticamente ya lo último, la zona del fondo sur. Ahí lo tenéis, grada baja y grada alta, con los nuevos asientos. Vimos cómo eliminaban, cómo retiraban en uno de los laterales, bueno, en los 2 laterales de la grada animación, esos 2 altavoces. Colocaron 4, ya tenemos 2. Zona de tribuna con los nuevos asientos. Primer y segundo anfiteatro también con los nuevos asientos. A falta de colocar los nuevos en estos sectores que vamos a enseñar ahora del tercer y cuarto anfiteatro. Ahí veis cómo se reflejan también en esas mamparas las imágenes, en este caso, de las pantallas del lateral oeste. Ahí lo tenemos. Vamos a subir un poquito la mirada porque mirad cómo siguen los trabajos para la colocación de ese material definitivo para tapar la parte inferior de esa estructura de la UCO y de la UCI, donde han avanzado bastante rápidos durante estos días. Han avanzado bastante rápidos. Ahí lo podéis ver. Y han creado como esta estructura también en la propia terraza de la UCO y de la UCI. Será como una especie de sala de máquinas o algo de eso. Aquí tenemos otra de las esquinas, en este caso la esquina del fondo sur con el lateral este. También tenemos movimiento en la zona. Veremos a ver cuál será la siguiente esquina que reanuden la marcha, que reanuden los trabajos de colocación de esas mallas LED, que serán las correspondientes de tapar las propias esquinas, las zonas curvas del futuro videomarcador. Madre mía, qué polvo, ¿no? ¡Qué polvazo! Ahí tenemos la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Parece que falta un sector. Ahí lo podéis ver. Sí, falta un sector ahí, pero mirad cómo va quedando después de la colocación de ese elemento para seguir configurando esta esquina del videomarcador. Después de ayer aquí en el canal haber visto cómo probaban esa propia malla en la losa del terreno de juego, exactamente en esta zona de aquí, y una vez que lo probaban y que iba correctamente, pues ya lo subían a su sitio, en este caso esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. A día de hoy lo tenemos así. Hay un polvo terrible en la zona, hasta incluso no podemos apreciar bien ese cuarto anfiteatro, esa parte del videomarcador, pero bueno, se puede ver bien. Y ese polvo proviene de la parte del tercer o cuarto anfiteatro del lateral oeste. Ahí vemos cómo cae ese polvo en suspensión. Bueno, pues dejamos el modo gran angular. Hoy tenemos la cubierta totalmente abierta, tenemos las pantallas encendidas, siguen las pruebas en las pantallas ya configuradas del lateral este y lateral oeste, a falta de colocar y seguir colocando esas mallas LED en las esquinas. De momento, como podéis ver, la losa del terreno de juego la tenemos bastante despejada, así que veremos a ver qué ocurre a lo largo del día y también en los próximos. Así que ahí podéis ver cómo acaban de cambiar de color las pantallas del lateral este, con ese color blanco, esa imagen blanca, para continuar con las pruebas de esas pantallas recién colocadas. Bueno, antes de abandonar el estadio vamos a acercar la mirada porque ya están colocando en sus correspondientes lugares los asientos de ese sector.
para ya esta tarde pues empezar a anclar lo mismo que han hecho con esos soportes que ayudan a la colocación de los nuevos asientos. Ahí podéis ver, han empezado con las filas inferiores e irán rellenando toda esa parte central y la parte superior. Nada, si quieres publicitarte, si quieres colaborar con el canal para el partido contra el Leipzig, ese partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, ponte en contacto conmigo, viajaremos a Alemania para reaccionar al mismo, así que lo dicho, tienes mis redes sociales en la parte inferior, en la zona de la descripción del vídeo. Y nada, si te ha gustado el vídeo, deja el like, suscríbete al canal y pero que muy importante, viva la Superliga y también activa la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Muchas gracias y a la Madrid. Chao, chao.